Entonces, ahí vamos a hablar acerca de las distribuciones. Entonces, cuando mencionamos la palabra distribución, ¿qué concepto viene a su mente? ¿Qué creen que es una distribución? Dividir cosas. Dividir cosas, muy bien. ¿Alguien más? Distribuir cosas, profe. Distribuir, aunque ahí estamos utilizando la misma palabra. Ajá. Repartir cosas. Repartir. Ujú. Prácticamente entonces, cuando hablamos nosotros de una distribución, entonces nos vamos a referir a la forma, ¿sí?, en que se va a ordenar un cierto grupo de datos. En este caso ya hablando de estadística, ¿verdad? Distribuir, evidentemente, quiere decir dividir, separar, agrupar. De esto quiere decir distribuir un grupo de elementos entre varios, ¿verdad? Entonces, entre distribuciones, nosotros pues vamos a tener diferente. Entonces dice que distribuciones. Se dice que es una distribución cuando se hace la agrupación de las observaciones obtenidas en una investigación de las características que nos interesa analizar. Es necesario primero establecer el criterio de ordenación para hacer la distribución. Una distribución o tabla de frecuencias es un formato que el estadígrafo usa para organizar y resumir sus datos. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes. ¿De qué otra manera le podemos llamar nosotros a una distribución? Se le puede llamar también como tabla de frecuencias. Y entonces, ¿qué es una distribución? De acuerdo a lo que estamos leyendo en este concepto. La distribución es un formato para organizar y resumir datos, ¿sí? ¿De dónde salen esos datos? Entonces, observen ustedes, y por eso fue que lo trabajamos, ¿verdad? De la investigación. Luego de haber recolectado datos, entonces, por medio del instrumento que pudo haber sido una encuesta, una entrevista, un censo, que pudo haber utilizado ya sea un cuestionario abierto o un cuestionario cerrado, entonces viene la parte de analizar esos datos obtenidos. Y para poder analizarlo es necesario ordenar, es necesario resumir los datos y para eso es que nos va a servir una distribución o también llamada tabla de frecuencias. Pero dependiendo del tipo de datos que tengamos, así nosotros vamos a poder escoger entonces un criterio de ordenación. El criterio de ordenación no es más que escoger la forma en que se van a agrupar los datos. Y eso, recuerden que nosotros vimos que hay variables que son cualitativas y hay variables que son cuantitativas. Evidentemente, no siempre se van a agrupar de la misma manera, ya que estamos hablando de que una variable cualitativa es aquella que agrupa cualidades, características, ¿verdad? Y la variable cuantitativa es la parte numérica, la que tiene valores numéricos. Entonces, yo espero que aquí estemos claros ya con el concepto de qué es la distribución. Entonces, recuerden que la distribución entonces es el formato para organizar y resumir datos. Esto es lo que ustedes deben de tener claro, que para poder hacerlo se debe de establecer el criterio de ordenación y otro nombre de la distribución es la tabla de frecuencias. Y yo espero de que esto ustedes ya lo hayan copiado. Entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Evidentemente vamos a tener diferentes tipos de distribuciones de acuerdo al criterio de ordenación. Entonces, la primera de los tipos de distribuciones es la distribución cronológica o histórica. Bueno, entonces dice que es una distribución bidimensional.
en donde la primera variable corresponde al tiempo. Puede ser años, trimestres, meses, semanas o días. Entonces, vean, acá tengo un ejemplo de una distribución cronológica o histórica, ¿sí? Cualquiera de esos dos nombres. Entonces, aquí el criterio de ordenación es por meses. Miren, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Entonces, de acuerdo. Entonces, al momento de que se hizo la investigación, entonces se estableció el criterio de ordenación. Y el criterio de ordenación, ¿qué dije que eran acá? Los meses. El criterio de ordenación eran los meses. Entonces, se investigó y se va a ordenar de acuerdo a los meses. Si se dan cuenta, en el segundo dice número de casos. Entonces dice que en enero hubieron 20 casos, en febrero 21, en marzo 33, en abril 28, mayo 23, y así sucesivamente. Y en total, entonces, en ese año hubieron 309 casos. Bueno, entonces esa es la distribución cronológica, ¿sí? En donde el criterio de ordenación es el tiempo. En general, el criterio de ordenación, entonces ahí es el tiempo. A eso es que tiene que ver la distribución cronológica. Tiene que ver con el tiempo. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna duda? Claro. No, no, profe. Muy bien. Igual me indican si ya copiaron para poder avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, profe. Bien, muchas gracias. Entonces así voy a avanzar a la siguiente. Y el siguiente tipo de distribución es la distribución cualitativa. Entonces dice que se toma como base de agrupación algún atributo o cualidad de los elementos que se van a analizar. Entonces, el criterio de ordenación aquí es por atributos o cualidades. Por ejemplo, acá el atributo se llama color. Entonces, estamos agrupando de acuerdo a una característica. Cuando se agrupa de acuerdo a una característica, que es una cualidad o es un atributo, se le llama distribución cualitativa. Vea que en la parte superior aquí nos describe qué es lo que está diciendo esta tabla. Dice, autos estacionados frente al cine. Entonces, frente al cine hay autos amarillos, hay autos blancos, hay autos verdes, hay autos rojos. Bueno, se mandó a una persona a contar cuántos de cada color y salió esta distribución. Entonces, ¿cuántos autos amarillos hay estacionados frente al cine? Pregunto, ¿cuántos autos estacionados hay frente al cine? Entonces, ahí pues ya vamos a ir viendo un concepto. Frecuencia. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, esto quiere decir el número de repeticiones de una característica. Entonces, amarillo quiere decir que se repite 12 veces. Entonces, eso indica que entonces hay 12 autos estacionados frente al cine. Aquí también en esta distribución ya hay un cálculo numérico que se refiere a porcentaje. Es decir, de un 100% de automóviles, de autos estacionados, el amarillo representa el 34% de los autos estacionados. Entonces, ahí se dan cuenta el análisis que permite entonces
hacer una distribución, hacer una agrupación. Te recuerdo, ¿cuál es el criterio de ordenamiento de una distribución cualitativa? Es un atributo o una cualidad. Bueno, pues ya copiaron, puedo avanzar. Ya, profe. Gracias. Entonces, vamos a al siguiente tipo de distribución. Pues, ahora tenemos aquí la distribución geográfica. Entonces, vean, la distribución geográfica dice que se toma como base de agrupación los espacios geográficos, países, departamentos, municipios, aldeas, etcétera, sobre los cuales se está realizando la investigación. Entonces, pregunto, ¿cuál es el criterio de ordenamiento en una distribución geográfica? El lugar. El lugar, ¿verdad? El espacio geográfico. Ese es el criterio de ordenamiento. Entonces, cuando nosotros escogemos como criterio de ordenamiento un espacio, un lugar, ¿sí? Geográficamente, entonces vamos a estar realizando y trabajando una distribución geográfica. Por ejemplo, esto es del año 2020. Dice tabla de alerta COVID-19. Todos los municipios de Izabal, Guatemala, El Progreso y Zacatepeque se mantienen en rojo. Ahí está, miren cuántos hay en rojo, cuántos hay en naranja, cuántos hay en amarillo. Y si se dan cuenta, se refiere a la cantidad de municipios. Alta Verapaz, sé que en ese momento tenía 5 en rojo, 11 en naranja, 1 en amarillo. Entonces, es geográfica porque se está agrupando de acuerdo a los lugares, en este caso, a los departamentos de Guatemala. Muy bien. Entonces, esa es la distribución geográfica. ¿Claros o hay alguna duda? Profe, estos también lo va a mandar a los grupos para poderlo copiar. Por eso es que estaba preguntando si ya lo copiaron. Es que estaba Ya, copiando, pero es que no, entonces por eso le pregunto. Está bien, lo voy a mandar entonces. Entonces, vamos con la última distribución, que es la distribución cuantitativa. Entonces, esta dice que se toma como base de agrupación una variable numérica, dividida en intervalos de amplitud constante o de amplitud variable. Entonces, miren que acá estamos hablando ya de ganancias y de vehículos. Dice. Entonces, estamos hablando de una amplitud, o también se le puede llamar intervalo, ¿verdad? De 200 a menos de 600, 8 vehículos. De 600 a menos de 1000, 11. Entonces, allí estamos agrupando de acuerdo a un criterio numérico. Cuando ordenamos de acuerdo a un criterio numérico, la distribución recibe el nombre de cuantitativa. ¿Sí? Cuantitativa. Bueno, entonces, yo espero que estemos quedando allí claros respecto a estas distribuciones. No sé si hay alguna duda. No, profe, todo claro. todo claro. Entonces, en conclusión, bueno, aquí también tengo pregunto. Dice, deportes favoritos de los alumnos de cuarto bachillerato, sexto perito y cuarto administración, por ejemplo. ¿Qué tipo de distribución es esta? Recuerden. Cualitativa. Correcto.
Es una distribución cualitativa. Profe, pero no muestra el porcentaje tampoco. No, aquí no está mostrando porcentaje. Esta es cualitativa por el criterio de ordenación. ¿Cuál es el criterio de ordenación? Es deportes favoritos. Entonces, esa es una cualidad. Como se está ordenando de acuerdo a una cualidad, entonces esta es una distribución cualitativa. Entonces, después de esta clase, ustedes deben de ser capaces de analizar, ¿verdad? De qué tipo de distribuciones hay. Entonces, les adelanto de una vez parte de su tarea que va a venir en la hoja número 1 para que así ustedes comiencen a buscar. La primera parte de la hoja de trabajo 1 es colocar 2 ejemplos de cada distribución. Es decir, 2 de la distribución cronológica, 2 de distribución cualitativa, 2 de distribución cuantitativa y 2 de la distribución Geográfica. geográfica, correcto. Geográfica, ¿sí? Dos distribuciones cronológicas, 2 cualitativas, 2 cuantitativas y 2 geográficas. Entonces, ahí. ¿En dónde van a buscar esto? En periódicos, revistas, ¿sí? Y tienen 2 opciones. Ya sea que ustedes recorten o que ustedes hagan una copia de eso. ¿Qué quiere decir copia? Que ustedes lo hagan a mano, ¿sí? No es ir a agarrar la prensa, ir a la fotocopiadora y que le saquen una copia. No es eso. Es cuando yo digo copia, es de que entonces tal vez usted no lo puede recortar y entonces usted va a copiar utilizando reglas, sus lapiceros, sus crayones, va a copiar en hojas esas distribuciones, ¿verdad? Entonces se los adelanto para que así puedan buscar y a última hora no me vayan a colocar distribuciones que están en internet, ¿sí? No caigan en eso. Lo importante acá de esta actividad es que ustedes puedan reconocer entonces en periódicos, en revistas, en estos instrumentos, estos tipos de distribuciones cronológicas, cualitativas, cuantitativas y geográficas. Muy bien. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy.